el acuerdo OPEP, la recuperación económica tras la pandemia y las sanciones estadounidenses contra Venezuela e Irán, son los factores claves que determinarán la composición de precios al petróleo en 2021, aseguran los expertos. En general, se espera un ligero incremento del coste de crudo, impulsado por las noticias sobre aparición de vacunas anti-COVID, esfuerzos dirigidos a la restauración económica y las expectativas de una mayor demanda del petróleo en el mundo, analiza el portal rg.ru. Justo con esto, los operadores en el mercado de valores muestran cierta moderación debido al reciente incremento de las medidas restrictivas en Europa, riesgos crecientes de una nueva ola de la pandemia y el aumento de reservas de crudo en Estados Unidos. Ahora el mercado se ha recuperado en gran medida, pero difiere de los indicadores anteriores a la crisis del año pasado en 7,8 millones de barriles diarios, afirma el viceprimer ministro ruso Alexander Novak. Según él, en 2021 la demanda crecerá a otros 5,6 millones de barriles diarios. Mientras que los precios del petróleo se hayan estabilizado, todavía hay mucha incertidumbre. Por una parte, el acuerdo sobre el recorte de producción de crudo OPEP+ se cumple al 100% y mantiene en alza los precios del oro negro. Al mismo tiempo, a partir del 1 de enero los países participantes acordaron aumentar la extracción en 500.000 barriles diarios. Puede que en una reunión del 4 de enero negocien una mayor reducción del recorte. A esto se añade el aumento de extracción de petróleo en Venezuela y Libia. El país mediooriental mostró un crecimiento de producción de casi 0 a 1,28 millones de barriles diarios en menos de 6 meses. El mercado petrolero reaccionaría de una manera más tranquila si tuviera lugar una mayor demanda que por el momento no se contempla. Por lo tanto, el impacto real del acuerdo OPEP+ en las cotizaciones a principios de 2021 disminuirá, mientras que los riesgos serán mayores, explican los expertos. La especialista en mercados de materias primas del corredor de bolsa Otkritie, Oksana Lukicheva, asegura que la demanda petrolera no volverá a los niveles del 2019 antes de la pandemia hasta al menos el año 2022. Hizo este pronóstico a base de las estimaciones de diciembre de las agencias analíticas. El Departamento de Energía de Estados Unidos, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, y la AIE, Agencia Internacional de la Energía. Según la experta, el precio promedio anual del crudo Brent, que ahora se cotiza a 51,55 por barril, será de unos $50 el barril y, a finales de año, puede subir a $55. Por su parte, el director de análisis de mercados financieros y macroeconomía de Alpha Capital Management Company, Vladimir Bragin, está de acuerdo con la demanda de petróleo en 2021 crecerá, pero no tan rápido para recuperarse al nivel de 2019. Estima siempre que la prioridad del acuerdo OPEP+ será mantener la cuota de mercado. El precio de Brent se estabilizará en unos 55 barriles diarios a lo largo del año. Pero si ganan las fuerzas que favorecen a los precios altos, entonces podemos ver fácilmente los precios de $60 y $65 por barril, señaló. Mucho dependerá también de las decisiones de la nueva administración estadounidense sobre las sanciones contra Venezuela e Irán, dijo Vasily Tanurkov, director del grupo de calificaciones corporativas ACRA. En un escenario optimista, es posible una finalización más rápida de las restricciones de cuarentena y la ausencia de un aumento notable en la producción en Irán y Venezuela. El precio medio será entonces de $50 por barril o más, y al final del año puede subir a $60, destacan los expertos citados por RG. El mercado mundial de la energía se ha enfrentado a una de las crisis más severas, debido a la caída de la demanda provocada por el coronavirus y los desacuerdos entre los miembros de la OPEP y 10 productores independientes, y es muy probable que la situación esté lejos de ser estable en 2021. Desde principios de 2020, los precios del petróleo han estado bajo presión debido a la pandemia del coronavirus, que redujo significativamente el tráfico aéreo en todo el mundo, cerró la producción y obligó a millones de empleados a trabajar desde casa, lo que hizo descender la demanda de combustible para aviones y gasolina. Está previsto que la demanda mundial de petróleo se contraiga en casi 9,8 millones de barriles diarios en 2020, según las últimas estimaciones de la OPEP, mientras que la Agencia Internacional de Energía, AIE, pronostica una caída de 8,8 megabytes barra de este año.
A principios de marzo pasado, los precios del petróleo se desplomaron después de que Riad y Moscú no lograran ponerse de acuerdo sobre la prórroga del acuerdo OPEP, lo que asestó un golpe al mercado, ya debilitado por la pandemia. Tras el colapso de las conversaciones de la OPEP, Arabia Saudí inundó el mercado petrolero con petróleo barato. Como resultado, los precios del petróleo se mantuvieron excesivamente bajos durante todo marzo. En abril se hizo evidente que incluso si el grupo OPEP+ lograra ponerse de acuerdo sobre los nuevos recortes, eso no habría sido suficiente para soportar los bajos precios del petróleo. La producción excedió significativamente la demanda, y solo los recortes de un grupo más grande de productores habrían podido ser eficaces. Esto llevó no solo a que Rusia y Arabia Saudí arreglaran sus diferencias y alcanzaran un nuevo acuerdo OPEP+ el pasado 9 de abril, sino también a que otros productores de petróleo que no pertenecen a la OPEP recortaran su producción, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Noruega. El nuevo objetivo en aquel momento era retirar del mercado hasta 15 MB/d, incluidos 9,7 MB/d que debían recortar la OPEP y sus aliados. Sin embargo, los productores de petróleo fracasaron en reaccionar con rapidez a la débil demanda, lo que llevó a que las instalaciones de almacenamiento de petróleo por todo el mundo se aproximaran al máximo de su capacidad, porque el mercado de esta materia prima tenía un excedente de millones de barriles que nadie sabía dónde almacenar. Esto ejerció una presión adicional sobre los precios del petróleo, e incluso los recortes de petróleo sin precedentes por parte de la OPEP+ no llevaron a su recuperación significativa durante los meses de abril y mayo, cuando el petróleo de las marcas Brent y WTI, así como la cesta de la OPEP, cotizaron por debajo de los $30 por barril. De todas las industrias petroleras nacionales en el mundo, la de petróleo de esquisto estadounidense es quizás la que más ha sufrido por los bajos precios del petróleo, porque el costo de producción en Estados Unidos es aproximadamente de $40 por barril. Si bien las industrias petroleras de Arabia Saudí y Rusia son principalmente de propiedad estatal, el sector petrolero de Estados Unidos es de propiedad privada y está muy fragmentado. Hay muchas empresas de diferentes tamaños que operan en el mercado, lo que dificulta encontrar una solución consolidada. Cuando los futuros del WTI se desplomaron un 305% en abril pasado hasta cotizar en negativo por primera vez en su historia, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió comprar 75 millones de barriles de crudo para llenar reservas estratégicas nacionales. La medida no rescató de la quiebra a algunas compañías petroleras estadounidenses. Según reportó el despacho de abogados Aines & Bonney, alrededor de 40 productores de Estados Unidos ya se han declarado en insolvencia este año. Por su parte, la empresa auditora Deloitte pronosticó que la industria de esquisto de Estados Unidos podría enfrentar pérdidas de hasta $300 mil millones en 2020. Por el momento, las perspectivas a medio plazo para la producción de petróleo estadounidense no lucen alentadoras. Está previsto que este año la producción de petróleo crudo en Estados Unidos disminuya en 0,9 MB/d, según las últimas estimaciones de la AIE. A pesar de que en la segunda mitad de 2020 hubo informes sobre algunas diferencias internas en la OPEP, así como sobre el descontento de Arabia Saudí con el crónico desempeño insatisfactorio de las cuotas de producción de petróleo por parte de algunos miembros del acuerdo, como Irak y Nigeria, a finales de noviembre parecía que la industria petrolera y la demanda estaban en el camino hacia una recuperación gradual. Pero después de que la segunda ola de COVID-19 golpeara a todo el mundo, obligando a los países a reintroducir medidas de bloqueo y reducir el tráfico aéreo, los miembros de la OPEP+ tuvieron que elegir entre mantener sin cambios la reducción actual de producción de 7,7 MB/d o pasar a los 5,8 MB/d a partir de enero de 2021. Las consultas formales e informales de la OPEP, celebradas a principios de este mes, tardaron días en llegar a un consenso, y algunas de las reuniones se reprogramaron mientras los productores de petróleo deliberaban sobre su próximo paso. Después de enero los posibles aumentos se acordarán mensualmente en función de la situación en el mercado, pero no podrán superar los 500.000 b/d.
aunque el grupo OPEP+ no logró obtener el resultado más esperado. Una extensión de 3 meses del nivel actual de recortes, logró lo posible en las circunstancias actuales, en lugar de terminar la reunión sin un acuerdo, comentó a la prensa Mamdouh Salameh, economista petrolero internacional. Yo hubiera preferido una extensión de los recortes actuales de la OPEP+ de 7,7 MB/d durante 3 meses hasta finales de marzo de 2021 para asegurarle al mercado que la OPEP+ está decidida a defender el precio del petróleo a toda costa. No llegar a un acuerdo sobre la prórroga habría significado desperdiciar los recientes avances del precio del petróleo y habría dado una señal incorrecta al mercado, enfatizó. A pesar de que el volumen de los recortes de petróleo no alcanzó las expectativas, el acuerdo OPEP+ podría acelerar el agotamiento de los inventarios de petróleo mundiales, que se han llenado a lo largo de 2020, señaló el experto. En cuanto a la resiliencia del acuerdo OPEP+ a la luz de las disputas reportadas, los expertos creen que la alianza seguirá siendo frágil. Este año mostró un aumento de la tensión dentro de la OPEP, porque a principios de 2020 Rusia anunció su retirada del acuerdo. En noviembre pasado representantes de los Emiratos Árabes Unidos anunciaron lo mismo, y, por ejemplo, Libia, que no tuvo antes una cuota para la reducción de la producción debido a conflictos políticos internos, ahora está aumentando de manera activa la producción y no va a adherirse al acuerdo. Todo esto aumenta la tensión y la competencia en el mercado petrolero con una demanda reducida, y de ahí la fragilidad de la coalición y la probabilidad de su colapso. La alianza entre la OPEP y los países que no pertenecen a la OPEP, liderada por Rusia, equivale a un matrimonio de conveniencia impulsado por un solo factor, a saber, asegurar precios más altos del petróleo y la estabilidad del mercado mundial del petróleo, indicó. Una vez que los precios comiencen a subir como se espera, los miembros de la OPEP, según el experto, comenzarán a perseguir sus propios intereses divergentes, en particular Arabia Saudí y Rusia. Sin embargo, esto no significa que la OPEP+ se derrumbe. La alianza entre la OPEP y, sobre todo, Rusia, ha demostrado ser muy eficaz a la hora de prevenir un colapso de los precios del petróleo y seguirá desempeñando un papel fundamental para garantizar la estabilidad del mercado y los precios, destacó Salameh. Los países de la OPEP y 10 productores independientes se darán cita el 4 de enero para decidir un incremento de la oferta petrolera en 500.000 barriles diarios desde febrero.